Quisiera compartir contigo un mensaje poderoso que puede cambiar tu vida. Ciertamente no estoy exagerando, no estoy ofreciendo algo ficticio, una utopía, sino una realidad que ha sido experimentada a través de los siglos por millones de personas. Un verdadero cambio en la vida, un cambio real, genuino y permanente para aquel que lo experimenta en forma real, se hace real el cambio en su vida y podrá comprobarlo en su propia existencia, que no es un cuento, que es una realidad. En primer lugar, no es un cuento porque se trata de Dios mismo quien promete ese cambio y Dios jamás miente. Y Él en su palabra claramente lo dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. En la Biblia la palabra de Dios dice: de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso es promesa de Dios, eso es palabra de Dios. Yo puedo afirmarlo y reafirmarlo que ciertamente en mi vida eso sucedió. Dios transformó mi vida de una forma maravillosa. Cuando yo estaba sin Cristo, estaba en depresión, sin encontrarle sentido a la vida, intentando en mi adolescencia quitarme justamente la vida. Sí, pensaba en suicidarme, lo he intentado de distintas formas. Había un vacío en mi interior, un sentir a no encontrar la respuesta de qué propósito tiene la vida, para qué estamos aquí, cuál es el significado, ¿no?, de la vida: vivir, existir, pasarla bien, pasarla mal en la mayor parte de la existencia humana, para luego morir y quedar allí en el olvido. Ese del propósito de la vida. Ciertamente que no es el propósito de la vida, pero yo no entendía, no tenía respuesta. Entonces había un vacío en mi interior y un despropósito justamente. No sabes para qué estás en esta tierra, no sabes el propósito. Entonces fue allí en esa y otras situaciones que sucedían en mi vida que me llevaron a ese estado de malestar, de vacío interior. Pero fue en ese tiempo que llegó la palabra de Dios, como te está llegando en este momento a ti. Esa palabra de consuelo, esa palabra de Dios que trae revelación a la vida para que la persona pueda comenzar una etapa maravillosa. Jesús lo llamó nacer de nuevo. Y dijo que era necesario nacer de nuevo, porque el que no nace de nuevo no puede entrar al reino de Dios, no lo puede ver, no puede experimentar lo que estoy hablando. Nacer de nuevo. Y la persona con la cual Jesús hablaba le dijo: ¿cómo puede ser eso posible? ¿Puede acaso un hombre volver al vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le estaba hablando en términos espirituales, pero le explicó: el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar al reino del cielo. Es un nacimiento espiritual. Es un nacimiento real que sucede en la persona, aunque uno tenga, como en mi caso, tenía 17 años, 20, 30, 50, 80, 100 años. La persona puede nacer de nuevo y es necesario que crezca de nuevo. Si quiere tener paz con Dios, una transformación de la que estamos hablando en la vida, si quiere entrar al reino de los cielos cuando llegue el momento que Jesús regrese a buscarnos o Él nos llame a través de la muerte, la única forma para entrar allí es a través de haber nacido de nuevo. Pero ¿cómo se nace de nuevo? La Biblia mm, claramente nos enseña que por nuestros pecados, por nuestra desobediencia a Dios, estamos lejos de Él. Estamos muy lejos de nacer de nuevo. No podemos hacerlo, porque somos culpables, porque estamos enemistados con nuestro Creador. Pero el mensaje del Evangelio nos cuenta que Jesucristo vino, nació en esta tierra, Él siendo Dios, fue tentado en todo, pero jamás cometió pecado. Él vino para salvarnos, para ocupar nuestro lugar, el lugar del pecador, para así, por medio de su muerte, pagar el precio de nuestras maldades y reconciliarnos, hacer posible la reconciliación de nosotros pecadores con Dios. Jesús en la cruz murió ocupando nuestro lugar. Él sufrió el castigo que nosotros merecíamos.
ya que ninguno de nosotros podía ser salvo, porque todos hemos pecado. La Biblia también lo dice claramente, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, no alcanzan a Dios, están enemistados con Dios. Mm, Tal vez me digas tú, yo no cometí pecados graves. Bueno, el mentir, aunque sea en una pequeña cosita, es pecado. ¿Y quién no mintió en su vida? Bueno, tú me dices, yo nunca mentí. Bueno, aparte de quizás ser una mentira, es algo realmente bastante extraño, ¿no? Que uno no haya mentido jamás en su existencia, desde su niñez, su adultez, pero otra lista que está en los 10 mandamientos es, por ejemplo, no cometerás adulterio. Y Jesús fue más allá y dijo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. ¿Quién no ha hecho eso? Siendo hombre o mujer, codiciar a una mujer, ¿no? Tener ese mal pensamiento de una relación ilícita, sexual, estamos hablando. O, por ejemplo, no robar, no robar. Yo, tal vez me diga, yo no soy un ladrón. Bueno, pero si tú te has quedado con un vuelto que no te correspondía, si tú has encontrado algo sabiendo de quién era el dueño y no se lo devolviste, es pecado también. Si tú eh, eh, pagaste algo y te diste cuenta que pagaste menos de la cantidad y después no volviste a aclarar eso y a dar lo que te faltaba, tal vez de esa forma también cometiste una falta, has robado, has hurtado y eso es pecado. Eh, Hay blasfemia contra Dios, el usar su nombre en vano, ¿no? Resumiendo ese mandamiento, eh, ¿quién no lo ha hecho? Quizá en un momento de bronca o por simple hacer un chiste donde se usa el nombre de Dios, nuestro Creador, vanamente, es pecado también. Todos hemos pecado, absolutamente todos. Hay pasaje en el Antiguo Testamento, en Eclesiastés, que dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Todos hemos pecado. Así que todos necesitamos esa reconciliación con Dios. Jesús murió por nuestros pecados. Él sí que no cometió jamás pecado, aunque fue tentado en todo, pero nunca desobedeció a Dios. Y es que así tenía que ser, porque si no, él moriría por sus pecados si los hubiera cometido. Pero él no, él murió por los pecados de todos nosotros, porque él no cometió pecado alguno. Ciertamente, ningún pecado cometió Jesús. Y en la cruz murió por nosotros, murió, ocupó nuestro lugar. Ahora, él murió, sí, pero como él era Dios. Fue hombre, fue ser humano, pero también fue Dios. Cosas difíciles de comprender. Pero Jesús fue totalmente ser humano y totalmente Dios. Y en sus limitaciones de ser humano, él tuvo hambre, tuvo sed, se cansaba, él fue tentado y podía haber cedido ante la tentación, pero no lo hizo. Él vino a salvarnos, él vino a cumplir su misión y su misión era morir por los pecados de nosotros sin él cometer jamás pecado. En la cruz Jesús murió siendo crucificado. No murió en esa condición porque pudieron más que él y lo vencieron. Él murió porque quiso hacerlo, porque ese era el plan de Dios para redimirnos, para salvarnos a nosotros. Eso lo produjo el amor de Dios, el amor de Cristo, porque Él quiso venir también. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, a referirse a esta realidad de la cual estamos hablando, dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no ha de ser condenado, pero el que lo rehúsa sí va a ser condenado. Por eso, también en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice, con respecto a Jesucristo el Hijo, que a todos los que le recibieron, a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho de ser hijos de Dios. En otras palabras, le dio el derecho y le dio la posibilidad de nacer de nuevo, que es lo que estamos hablando en principio.
ser hijo de Dios, experimentar el nuevo nacimiento, tener paz con Dios. Justamente también en el libro de Romanos, un libro que da mucho de estos temas de la salvación, en capítulo 5, versículo 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La fe en Jesucristo nos lleva a una condición de enemistados con Dios a tener paz con Dios. De estar muerto en delitos de pecado a renacer a una nueva vida. La fe en Jesucristo, la fe en aquel que murió por nuestros pecados en la cruz. Murió, pero al tercer día con poder resucitó de los muertos para ya nunca más morir. Porque uno puede escuchar, por ejemplo, testimonios de personas que dicen haber estado muerta o clínicamente estuvieron muertos, su corazón dejó de latir por cierto tiempo, así que lo dieron por muerto, pero después esa persona revivió, ¿no? Milagrosamente, porque así Dios lo quiso, esa persona revivió y bueno, puede ser aceptable tales testimonios, ¿no? Pero esa persona después pasó los años y murió. Tuvo una experiencia de muerte clínica, pero su vida continuó, pero luego murieron, o los que están viviendo han de morir también, porque fue una resurrección momentánea, por decirlo así. Pero Jesús murió en la cruz, resucitó al tercer día y ascendió al cielo después de aparecerse aquí en la tierra, porque él tuvo un cuerpo humano también, divino, sí, glorificado, sí, distinto al que tenía antes, pero un cuerpo humano tuvo él y estuvo con sus discípulos y se presentó a muchas personas y ascendió al cielo y está en el cielo, a la diestra de Dios. Y vive para siempre, por los siglos de los siglos. Ese Jesús del cual te estoy hablando, el que murió por nuestros pecados, es el que está vivo y quiere transformar tu vida y hacer realidad lo que estás oyendo. Un cambio verdadero, genuino, real, un nuevo nacimiento en Cristo, un cambio de vida. Acepta a Jesucristo. Es lo que la palabra de Dios que he compartido dice. Recibir a Jesucristo, creer en Jesucristo, justificado por la fe en Jesucristo. Ahora tendrás paz para con Dios. Tendrás paz con Dios. Tus pecados serán perdonados. Si tú vienes a Él arrepentido y crees en Jesucristo, tus pecados serán perdonados. Y comenzará una vida nueva para ti. Tendrás la herencia del reino de los cielos cuando llegue el momento. Eso quiere decir ser liberado de la condenación eterna, del infierno eterno, y tener la entrada al reino de Dios, al paraíso de Dios, a ese lugar glorioso y tan maravilloso, que Jesús mismo dijo que fue a preparar para sus hijos, para los que creen en Él. Así que acepta a Jesucristo, cree en Él de corazón, entrégale tu vida, pídele perdón, sinceramente, pídele perdón de tus pecados, y verás que lo que tú estás oyendo no es un cuento religioso, sino que la realidad basada en la palabra de Dios, la Biblia, que promete para ti un cambio de vida. Y como te lo dije en un principio, esta experiencia de la que estamos hablando ha sucedido a través de la historia en millones y millones y millones de personas y pueden testificar que sus vidas fueron transformadas. Hoy pueden decir, yo soy salvo, yo si me muero me voy con el Señor porque creí en Jesucristo. Bueno, cree en Jesucristo. Cree en Jesucristo. Verás que es una vida tan distinta y tan maravillosa. Cree en el Señor Jesucristo, la Biblia dice, y serás salvo.